Para configurar tu aire acondicionado desde cualquier dispositivo móvil, sigue los siguientes pasos. Descarga la aplicación Refreshing Air. Registra tus datos. Ingresa a tu correo electrónico y da clic en la liga que te será enviada. Abre de nuevo la aplicación y accesa con tu usuario y contraseña. Presiona el botón Añadir equipos. Elige la marca del equipo y sigue los consejos de operación. Tu dispositivo mostrará la red del equipo a vincular. Ingresa a tus configuraciones Wi-Fi y selecciona la red mostrada. Regresa a la aplicación y selecciona tu red local de Internet. Para finalizar, selecciona tu ciudad y listo. Y listo, señores. Con eso es como van a hacer la conectividad de Wi-Fi. Como les comentaba, pueden manipular todas las actividades de control remoto ya desde su pantalla. Incluso pueden algo que se llama curva del sueño, la cual van a poder configurar desde que comienza hasta que termina el trabajo del equipo con ciertas temperaturas. Muy bien. No sé si quieres añadir algo, Ruchen. Sí, nada más para complementar, ahí ya se vea un poquito la pantalla completa donde tenemos todas las configuraciones de Wi-Fi a través del dispositivo celular, donde ustedes pueden encender o apagar su equipo de aire acondicionado. Mientras el aire acondicionado siempre esté conectado a Wi-Fi, va a estar mostrando la temperatura interior de la habitación para que ustedes puedan tomar la decisión de encenderlo o apagarlo. Dependerá de la temperatura, ustedes decidirán. Los modos de operación que ya hemos visto, las temperaturas de los 16 a los 30 grados, las velocidades baja, media o alta, y adicionales las funciones avanzadas como el temporizador, que es el equivalente al timer on o timer off, nada más que aquí ya lo pueden programar como las alarmas del celular, donde ustedes lo encienden y lo apagan, o lo programan para que se encienda y se apague a la hora, pero del reloj que ustedes quieran. La curva del sueño, como comenta Jesús, equivalente a la función sleep, nada más que aquí ustedes pueden manipular y controlar el tiempo de duración y las temperaturas que ustedes quieren. Adicional está la función detectando aire acondicionado en caso de que exista alguna avería o algún problema. Inclusive en la parte superior derecha de la aplicación nos estará mostrando si hubiera algún código de falla en el equipo. Aquí en esta sección nos los mostraría. Excelente, amigo. Sí, muy bien. Entonces, ¿listo? La verdad es que vale mucho la pena un aire acondicionado con Wi-Fi porque ya fíjate desde el diagnóstico, todas las funciones que pueden tener mayor control y capricho del comportamiento del equipo está increíble, ¿no? Muy bien. Para configurar tu aire acondicionado desde cualquier dispositivo. Perdón, se me fue. Perdón, varias. Muy bien, para quien le quedaba duda cómo es el Smart Kit, bueno, pues es este aproximadamente tiene un precio de 800 pesos, puede variar, igual lo tenemos en Mave, ¿sale? Y no sé si alguien tenga hasta aquí alguna duda, señores. Creo que no, ¿verdad, Roche? Ahí se ve mejor, se aprecia mejor el Sí, foquito. correcto. Sí, ese foquito es el que tiene que prender cuando vayas a hacer la configuración, se inserta y es el que tiene que estar parpadeando.
¿Vale? Bien, por acá tenemos una nomenclatura y es para poder identificar cuáles son los equipos posibles que podrían tener Wi-Fi. Bueno, número uno, ¿cómo se lee la nomenclatura? MMI significaría Mini Split MAV Inverter, ¿no? En este caso. Posteriormente, la capacidad, que son 12, 18 o 24 mil BTUs. Posteriormente, si el sistema es frío o calor. Posteriormente viene el voltaje de corriente directa a de corriente alterna. Luego viene una M que puede decir el color. Aquí viene una parte interesante. Como tal, no hay una nomenclatura o un numerito asignado para saber si sí es o no. O sea, algo que identifique y que diga Wi-Fi sí o Wi-Fi no. No hay como tal en la nomenclatura algo que te lo indique. Lo que sí hay es que, bueno, si nosotros vemos que es, digamos en este caso, CAM, que dice CAM, significa que es un equipo top. Si es un equipo top, nos checamos el color. Y en este caso M, que es espejo. Entonces, si es espejo, por ende, como es equipo top, va a tener el Wi-Fi ya conectado, ya insertado, ya incluye, ya no hay que comprarlo por separado. Si es Dark Silver, mismo caso. Estos colores son los modelos top y por ende estos modelos top van a tener de antemano ya esta característica. Pero si llegase a decir CAM, déjenme ponerles aquí, si llegase a decir CAM, ¿qué significa? Aquí lo voy a poner. Significa que es un equipo Tundra, que en alguna ocasión ya pusimos por ahí una tablita. Este equipo Tundra o equipo intermedio son los equipos que son blancos, ¿sí? Aquí vendría una BW, son blancos, pero estos equipos tienen la posibilidad de comprar el Wi-Fi Ready. Por cierto, son 8 modelos en total. Y esta tendría la posibilidad de conectarle este Wi-Fi Ready, ¿sale? No sé si quieres agregar algo ahí, Rechi. No, correcto, ya con la nomenclatura ya podemos identificar nuestros modelos de equipos de aire acondicionado más exactos y muy importante considerar siempre cuando vayamos a hacer las instalaciones o la venta del producto, verificar que los modelos correspondan. Sí, lo único que tiene que variar es una I por una E de unidad interna con unidad externa. Las cajas vienen con las etiquetas del modelo del producto. Exactamente, ahí se está señalando cuál es la letra. Es la letra I o una letra E de unidad interna o externa. Eso es lo único que tiene que cambiar. De ahí en fuera, el modelo debe de ser igual, tanto para unidad interior o exterior, ya que muchos de los casos a veces que nos llegan a la parte de servicio son de equipos mal conectados, llamándose porque las unidades están equivocadas. Nos ha tocado ver equipos solo frío con frío-calor, 127 volts con 220, en fin, ese tipo de detalles generan conflicto con los productos y al final inconformidad con el cliente, ¿vale? Entonces, para poder identificarlo desde ahí. Súper bien. Muy bien. Pues continuamos con... Listo, amigo. Sí, muchas gracias, Jesús. Continuamos con el tema de diagnóstico. Pasamos a ver el diagnóstico de los sensores de temperatura. El día de hoy nos corresponde ver sensores de temperatura. En los equipos de aire acondicionado, marca Mave, vamos a estar encontrando 6 sensores de temperatura. ¿Sí? Podemos encontrar entre 5 y 6 sensores de temperatura, dependerá de la plataforma, pero vamos a tener en la unidad interior, tanto de un equipo tradicional como de un equipo inverter, siempre vamos a tener el sensor de temperatura ambiente de la habitación y el sensor del serpentín evaporador. El sensor de la habitación es el que se encarga de sensar la temperatura y mostrar es la temperatura que estemos viendo en nuestro display, y la del serpentín del evaporador o de pozo es el que evita que se lleguen a saturar de escarcha nuestros evaporadores. De ahí tenemos
El termistor del condensador, igual para evitar congelamiento del condensador, sobre todo cuando son equipos frío-calor y se invierten se invierte el sentido del flujo del gas refrigerante, ahí también. Tenemos el de descarga del compresor, el del tubo succión, succión y descarga, y el sensor del serpentín ambiente. Bueno, aquí está en la parte frontal, pero como sabemos va en la parte posterior, ¿sí? Aquí nada más representativo. Va en la parte posterior junto al serpentín condensador, en la parte posterior, y es el que se encarga de sensar las temperaturas del ambiente. Todos estos sensores trabajan para regular las temperaturas del gas refrigerante y que el equipo sea más eficiente. Es decir, dependerá de las temperaturas que sensen los termistores para determinar si el compresor va a ir a máxima, media o baja velocidad. De eso depende que el compresor varíe sus velocidades y vaya haciendo esas funciones de inverter. Estas funciones se mandan a las tarjetas y la tarjeta inversor es la que ya se encarga de controlar o dar esas velocidades al compresor. Todos los termistores trabajan con valores de resistencia, si bien son sensores diferentes, algunos de ellos son iguales, ahorita lo veremos, pero todos van a trabajar a 5 volts de corriente directa, trabajan con valores de resistencia en kiloohms, y también es importante que cuando nosotros hagamos el diagnóstico de un sensor de temperatura, también estemos monitoreando la temperatura. Es decir, para hacer el diagnóstico de cualquiera de estos 5 o 6 sensores, nosotros tenemos que checar el voltaje de salida de la tarjeta hacia el termistor, el valor de resistencia del termistor y la temperatura a la que se encuentra el termistor. Son las 3 cosas que tenemos que estar revisando para hacer el diagnóstico. En caso de falla de cualquiera de estos sensores, también en el display nos va a estar apareciendo un código de autodiagnóstico. Estos códigos de autodiagnóstico me dirán cuál es el sensor que tengo que revisar. Pero de nada me va a servir si yo llego y nada más, pues me dice que es el sensor de descarga del compresor. Pues hay que cambiarlo. Llego, lo cambio y resulta que la falla persiste. Bueno, entonces pudo haber sido un problema del arnés del sensor a la tarjeta o de la tarjeta que no me mandaba el voltaje de salida al termistor. Entonces, por eso es importante. El voltaje de salida de la tarjeta es de 5 volts, pero ya cuando el equipo está operando y trabajando, el voltaje no va a ser de 5 volts fijos. Va a ser un voltaje variable entre 0.5 y 4.5 volts. Ese es el rango de voltaje en corriente directa en el que estaremos teniendo nuestro termistor. En ese rango estará oscilando el voltaje, obviamente por la caída de tensión de la variación de la temperatura y resistencia del sensor. Cada uno de los sensores o de los equipos, hay 2 plataformas como les hemos venido platicando. Existe la plataforma Premium y la plataforma básica. Cada uno de ellos tiene una diferente tabla de temperatura para sus termistores. Existen para cada uno de los serpentines la tabla para el serpentín evaporador, para el condensador, ambiente del exterior, tubo de succión y descarga. La tabla es la misma, mientras que el de temperatura ambiente de la habitación es diferente. El único sensor que es diferente es el de temperatura ambiente de la habitación. De ahí todos los demás son iguales. Y hay que basarnos en la temperatura. Ejemplo, a 24 grados Celsius, el valor de resistencia es de 10.43 kiloohms. ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda hasta aquí. Ya tienen abiertos sus micrófonos igual, bueno, están disponibles para que ustedes puedan abrirlos y hacer las preguntas, dudas que ustedes tengan. Aprovechar el momento para hacer esas preguntas.
Si no hay dudas, preguntas, pues continuamos. Y pues bueno, la diferencia con el del ¿A poco tiene el el micrófono sensor, activado? sí, lo tienen activo. Bueno, está silenciado, pero pueden abrirlo para hacer preguntas. El sensor temperatura ambiente de la habitación a 24 grados tiene un valor de resistencia de 24.12 kiloohms, ¿sale? Entonces, pues aquí lo importante es que ustedes pueden estar revisando o comparando resistencia contra temperatura. Ustedes llegan, ponen su multímetro en las puntas del termistor, el termistor trae 2 cables, ponen las puntas en los cables, les debe de marcar un valor de resistencia. Muy importante que conozcan la escala de resistencia de su multímetro para poder estar determinando si la escala es correcta. Sabiendo el valor de resistencia, también necesito medir la temperatura sobre el termistor. Le mido temperatura para determinar si están correctos o no. Sabiendo que existen las tablas, ya de ahí vienen los códigos de autodiagnóstico, donde me dice falla del sensor temperatura ambiente, del evaporador, de la habitación del evaporador. Si se dan cuenta, para equipos tradicional e inverter de plataforma premium, los códigos de autodiagnóstico para sensor de temperatura de la unidad interior son los mismos, ya que corresponden a las unidades interiores y eso no cambia. Donde ya vamos a ver cambio es con los sensores de temperatura de la unidad exterior de descongelado o del condensador. Temperatura ambiente, temperatura de succión y temperatura de descarga del compresor. Cada uno de ellos yo los tendría que estar checando con valor de resistencia y temperatura. Y adicional estar validando que de la tarjeta estén saliendo los 5 volts que alimentan al termistor. Lo mismo para los equipos básicos. En los equipos básicos los códigos de autodiagnóstico varían. Temperatura de la habitación, del condensador, del evaporador, ambiente, del exterior. Son diferentes códigos de autodiagnóstico que ustedes pueden estar teniendo y que el equipo puede estar arrojando para, en caso de alguna falla o algún mal funcionamiento del sensor, a veces llegan a salirse de su posición, traslado y funcionamiento, se llegan a salir de su posición y hay que volverlos a colocar. Al no censar la temperatura, el descenso de temperatura del equipo puede estar arrojando la falla. ¿Sale? Entonces, los sensores están constantemente sensando temperatura. Una vez que detectan la temperatura seleccionada o deseada, en ese momento el equipo va haciendo los cambios de funcionamiento y en caso de no detectar cambios de temperatura o descensos de temperatura, en ese momento arrojarían un código de autodiagnóstico. No necesariamente tiene que ser porque ya no sirva el sensor. Puede ser porque ya no está en su posición y no está sensando correctamente. Ese es el tema de sensores de temperatura. No sé si tengan dudas, preguntas sobre diagnóstico. Una pregunta. Sí. La tabla, ¿dónde la podemos bajar? Ok. La tabla está disponible, la pueden descargar o al final del curso nosotros también se las vamos a estar compartiendo. Toda esta información viene en el mini manual donde ustedes pueden encontrar los códigos de autodiagnóstico y las tablas de resistencia versus temperatura de los sensores. Ah, ok, correcto. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Toda la información que ustedes ven la van a encontrar en el mini manual que se estará compartiendo para que tengan acceso a ella y poder estarla consultando y poder hacer sus diagnósticos de maneras correctas. ¿Alguna otra duda, pregunta?
¿O ya están listos para su evaluación? Yo Sí. tengo una duda. Sí. No le entendí muy bien cómo checar los sensores al inicio en la otra diapositiva que pasó. A ver, me regreso. Aquí. Ahí. Ujú. Ok. Nosotros tenemos el sensor de temperatura y del sensor de temperatura salen dos cables. ¿Sale? En estos dos cables van conectados a la tarjeta interior o exterior según la posición del sensor. En la tarjeta, si usted lo desconecta, viene el conector y el conector va a tener los dos pines. Estos dos pines, al hacer la medición de estos dos pines, me tiene que dar un voltaje de 5 volts. ¿Sí? Trabajan con 5 volts de corriente directa. Si yo desconecto el sensor, los dos pines me marcan 5 volts. Al ya tener desconectado el sensor de temperatura con el multímetro en valor de resistencia en kiloohms, muy importante ver la escala, ¿sí? La escala sea más de 20 kiloohms para poder hacer la medición. Con ayuda del multímetro, ponen las dos puntas aquí, ponen las puntas del multímetro y hacen la medición. Y verificar cuál es el valor de resistencia que está marcando en el display del multímetro y con ello poder saber si el termistor, cuál es su valor de resistencia. Ahora, yo ya sé cuál es el valor de resistencia. Si en valor de resistencia el sensor me indica, por poner un ejemplo, 14 kiloohms, bueno, me dice que el sensor entonces está a 16 grados. Y yo tengo que saber la temperatura ambiente a la que está ese sensor para saber si está correcto o no. Es decir, muchos de los multímetros también tienen la función de medir temperatura. Conecto la sonda de temperatura al multímetro y checo la temperatura sobre el sensor. ¿Qué temperatura tengo aquí? Bueno, ya me marca en el display 16 grados o 15 grados, muy cercana a la temperatura a la que me marca la tabla. Más o menos un 5-10% y sin ningún problema el sensor está bien. Ahora, si el sensor me indica, por poner otro ejemplo, que está en un valor de 31 kiloohms a 0 grados y la temperatura ambiente a la que está es de 30 grados, pues no va a tener mucha relación y lo más seguro es que ese sensor está mal. No sé si con eso queda un poquito más claro. Adelante, Candelario. Sí, ya me quedó claro. Ok, perfecto. Yo quería hacer una pregunta sobre Sí. la medición del voltaje de los 5 voltios. Sí. Esta medición se hace con el sensor conectado porque normalmente cuando uno desconecta el sensor de la tarjeta te marca error. Aún así sigue mandando el voltaje de los 5 voltios. Sí, el voltaje se mantiene. Cuando ustedes desconectan el sensor de temperatura, la tarjeta sigue mandando el voltaje y el voltaje será de 5 volts de corriente directa con el sensor desconectado. Con el sensor conectado vamos a tener un voltaje entre 0.5 y 4.5 volts. ¿Sí? Ok. Si el sensor estuviera abierto y ustedes hacen la medición, tendrían 5 volts. Si el sensor se pone en corto, el voltaje sería casi cero, sería infinito, porque el valor de resistencia sería muy grande. Entonces estaría muy pegado al punto 5 o inclusive al 0. ¿Qué son las otras dos opciones? Que es termistor en corto o termistor abierto. Cuando está en corto, el voltaje es de 0 y cuando está abierto,
el voltaje es de 5 volts. ¿Sí? Y tengo otra duda. Sí, muy bien. Sí. Ok. Tengo otra duda. Adelante. ¿Qué pasa si al checar en la tarjeta no me llegan los 5 volts? ¿Qué falla Si de no tarjeta? tenemos la salida, si no tenemos la salida de los 5 volts de la tarjeta, entonces ya es un problema de la tarjeta. Ok. O sea, tenemos que descartar si es un problema, si es el termistor o es la tarjeta. Son las dos opciones que vamos a tener. O es termistor o es tarjeta. Y en base a ello ya determinamos. Si yo tengo la salida de los 5 volts, mi tarjeta está bien. Si yo no tengo voltaje, mi tarjeta está mal. Por eso es importante también desconectar el termistor para determinar que, porque al poner las puntas del multímetro con el termistor conectado, podemos tener un voltaje de 0 volts y podemos pensar, pues la tarjeta no está mandando voltaje, pero realmente si el termistor está en corto, el voltaje será de 0 volts porque va a estar consumiendo todo el voltaje. ¿Sí queda claro? Oye, ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Cuando un equipo lo instalas y inicia su operación, ¿hace un chequeo de todos los sensores y puede ser que en el display te aparezca alguna falla? Bueno, sí el equipo está en constante monitoreo de los sensores y de hecho de ellos parte para el arranque del compresor, pero es muy poco probable que en el mero arranque te marque una falla por termistor. Lo que el equipo hace es empieza a trabajar y después de cierto tiempo, alrededor de los 15 minutos, puede llegar a ya presentar la falla por no detectar el descenso de temperatura del equipo. Bueno, descenso y aumento de temperatura. Los sensores del evaporador van a detectar descenso de temperatura y los del condensador van a detectar el incremento de temperatura del gas refrigerante, lo cual es normal. Entonces, sí lleva un tiempo en que aparezcan las fallas. Porque el otro día eché a andar el equipo, lo instalé y lo eché a andar y inmediatamente me apareció el error del termistor. Del termistor de la habitación. Y entonces ya hice lo que me dijiste, que accesé a la tarjeta y le metí el conector y se conectó y ya no me apareció y se borró el error y empezó a trabajar. Pero a los, ¿qué será? 60 segundos me apareció error de comunicación y entonces lo apagué y lo dejé 2 minutos y luego lo volví a prender y ya no me apareció ningún error y empezó a trabajar normal. Ok, correcto. Sí, es parte del chequeo que hace el equipo y cuando tenemos un código de error presente es muy recomendable antes inclusive de desarmar los equipos, muchas veces con bajar el interruptor, volverlo a energizar y probar. Si la falla persiste, en ese momento sí ya pues revisar si hay algún componente desconectado. Cuando hay un problema de que de plano no detecte el sensor, sobre todo los críticos, ¿sí? Los sensores críticos como los de descongelado, del evaporador y del condensador, son los que pueden llegar a generar ese problema porque pues, hay que evitar que se llegue a saturar de escarcha el equipo, ¿no? Pero sí, si el sensor está desconectado, puede ser inmediato la aparición del código de autodiagnóstico. Ok, muy bien, gracias. Sí. ¿No? ¿De qué? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, ingeniero. El aire, las fallas, no todos los códigos los presenta en el display o sí los presenta todas las fallas en el display de los errores. Sí, todas las fallas
deben de estar apareciendo en el display. Algunas tardan más que otras, pero todas aparecen en el display. Hay algunas que llegan a ser, se llegan a reflejar primero, hablando de la unidad exterior, cuando hablamos de los equipos inverter, que primero en la tarjeta inversor, cuando son problemas de la unidad exterior, encontramos LEDs y estos LEDs nos indican las fallas. Pueden llegarse a ver primero antes de mandarlo a lo que es el display. Pero siempre van a llegar a aparecer en el display. Le comentaba porque me tocó ver un aire de la Mave, de este color, creo que es cafecito, plomito, no recuerdo, pero el aire trabajaba 20 minutos bien y se apagaba el compresor y ya no entraba el compresor ni no marcaba ni un código. Hasta que se apagaba el aire, se volvía a encender, volvía a entrar otro ratito, 10 minutos, se volvía a apagar y ya no enfriaba, ya no entraba el compresor. Y así sucesivamente, y nunca me tocó ver el código de error en el display. Por eso le preguntaba. Sí. Hay dos tarjetas, digo, las estoy tratando de dibujar por aquí, en el, haciendo estos recuadros. Van a encontrar un LED y dos LEDs. Y la otra van a encontrar aquí. La de aquí arriba es de los premium y la de aquí abajo es la tarjeta inversor de los equipos básicos. ¿De acuerdo? Este LED nos va a estar indicando en caso de falla. Y aquí estos tres LEDs van a estar haciendo una combinación de destellos, apagados, fijos. En las tapas de las tarjetas inversores, en las tapas de las tarjetas, ustedes encuentran una tabla. Van a encontrar una tablita, una etiqueta con una tabla y va a venir en 3 columnas. Los destellos, el código de falla del display, otra vez de display, y la descripción. ¿Sí? Aquí ya vienen las descripciones del código, qué significa. Aquí te va a aparecer cuántos destellos vas a tener, es decir, este LED cuántas veces va a destellar. 5 veces, igual a sensor de temperatura, por poner un ejemplo, ¿no? Y lo mismo para este caso de los equipos básicos. Viene la tablita, te dice, aquí es un poquito diferente, porque tenemos 3 LEDs. Te dice que el LED 1 está destellando, LED 2 está apagado y el 3 está fijo. Eso es equivalente al compresor. ¿Sale? Y la falla del compresor es el F28, ¿no? Aquí la falla. Pero este sería el del display, este el de los LEDs y este la descripción. Entonces, es lo que les comentaba. Muchas veces es primero aparece la falla directo en la tarjeta inversor y luego manda la señal al display. Ya la manda al display. Así es como prácticamente hace la comunicación y las fallas. Dependerá mucho del tipo de falla que se esté presentando. Las fallas relacionadas al compresor o a la tarjeta inversor, por lo general, se llegan a presentar aquí y tardan más tiempo en aparecer en el display. ¿De acuerdo? Muy bien, sí, sí. ¿Vale? ¿Sí quedó clara la parte de la interpretación de los códigos? Sí, para mí sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien que le haya quedado duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Pues, si no hay más dudas, preguntas, pasamos a nuestra evaluación. Ingeniero, tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Puede en algún momento seguir funcionando nuestro equipo si alguno de estos termistores deja de funcionar? Puede seguir funcionando. Sí va a funcionar por algunos instantes, pero lo más seguro es que en algún momento va a llegar a presentar la falla. O sea, va a trabajar por unos instantes y presentará falla.
Y hay alguna manera de, bueno, no, es una mala práctica, ¿no? Pero que quizás por el momento, realmente quisiéramos hacerlo así, de alguna manera omitirlo y conectarlo y que siga. No pasaría lo mismo. Si ustedes hacen un puente, lo que estarían haciendo es pasar los 5 volts y estaría detectando como si estuviera abierto el sensor de temperatura. O sea, no estaría detectando ese cambio. Ah, ok. ¿Vale? Muy bien. Lo único que podrían, la única manera de ponerlos de esa forma es a través de algún sensor de temperatura o alguna resistencia variable, pero pues al no detectar los cambios, sobre todo en los equipos inverter, generarían conflictos y el equipo empezaría a trabajar de manera anormal. Ajá. Una pregunta, Inge. ¿Sí? Mire, por ejemplo, si un sensor, ya sea del evaporador o ya sea de condensador, se nos puede estar descargando, pudiera bajar la revolución del compresor. Ya ves que los compresores inverter van aumentando su revolución a medida que va enfriando, ¿verdad? Correcto. Si algún sensor me está fallando, pudiera tener menos velocidad el compresor. Ese tengo una duda desde hace tiempo sobre eso. Pues mira, la realidad es que por lo general los sensores de temperatura sí se llegan a descalibrar, pero lo más común es que se abran. Se abren o se ponen en corto. La opción de que se descalibren es muy raro, pero sí podría llegar a darse y ahí tendríamos que estar revisando el voltaje y estar checando valores de resistencia contra la tabla. Y eso sí podría afectar directamente a la velocidad del compresor. Pero pues habría un conflicto contra los demás sensores de temperatura porque le estarían diciendo 4 estamos bien y 1 está mal. Algo está pasando. Sí, es que por ahí tengo un caso de un compresor que me está revolucionando poco, ¿no? Y baja su frío. Por eso es que pensaba yo si era de los sensores. De hecho, en eso estamos. Sí, hay que revisar valores de termistores y también validar tema del compresor, carga de gas, alguna obstrucción por ahí, condiciones de instalación, que no tengamos que se haya ido exceso de aceite y eso genere esas como semiobstrucciones y pueden estar variando la velocidad del compresor. Ok, gracias. Sí. Sí, por ahí más, alguien más levantó la mano. Adelante. Oiga, ingeniero. Dígame. Estos compresores inverter, cuando están recalentados, por decirlo así, o la temperatura es muy alta de ellos, afectan los sensores. Por ejemplo, me tocó ver uno que traía un sensor. Normalmente los compresores, los tradicionales, traen un térmico o otro lo traen interno que se abre cuando la temperatura es muy alta. En este caso, los compresores estos, si la temperatura es muy elevada, ese sensor que trae ahí afecta directamente a la tarjeta para mandar parar su funcionamiento. Sí, las altas temperaturas son monitoreadas por los termistores bueno, Sensa como tal, sus funciones son sensar la temperatura del gas refrigerante, pero si ya tenemos un compresor caliente, pues obviamente va a estar incidiendo en la temperatura de las tuberías y del refrigerante. Aunque la protección del compresor, pues esa sería parte. Sí, le comentaba porque este compresor, como le digo, traía en sus bornes a un lado una especie de bimetal, no es un térmico normal que normalmente llega la corriente a él y entra al compresor, sino que era un tipo de bimetal que iba directamente a la tarjeta de arriba. Entonces, el compresor pues normalmente viene aforrado con le decimos aquí para el lado de Mazatlán, una cobija que por cierto aquí hace muchísima calor y se calientan demasiado. Ese compresor yo recuerdo que no lo soportaba, yo creo que ni un segundo tocarlo de lo caliente que estaba. Es el equipo que le estoy comentando que trabajaba un rato y se apagaba y ya no volvía a entrar. Lo apagábamos y lo volvíamos a encender y volvía a trabajar otro rato y el que no marcaba ningún código de error.
No sé si por ahí el compresor estaba exageradamente caliente, hubiera estado influyendo en ese aspecto, porque normalmente un aire normal pues se empieza a proteger el compresor y enfría ratito, trabaja un ratito y se apaga y trabaja y así lo está teniendo el térmico. Pero en este caso, pues como le digo, el sensor que vimos ahí estaba, pues era un sensor que no estaba directamente conectado al compresor, sino la tarjeta principal. ¿Iba alrededor del compresor o encima del compresor? Encima del compresor, pero en la tapita por dentro, ahí estaba ese térmico. Era como un bimetal más o menos, no es ni térmico, pero ese venía de la tarjeta, no era que estaba conectado de la corriente. Entonces, correcto, debe ser un termistor, debe ser un sensor de temperatura de tipo termistor que su función sobre todo es detectar, sí, sobrecalentamiento del compresor. Ajá. Y muchas veces también para temperaturas bajas los colocan cuando están expuestos en climas muy fríos, sobre todo por la temperatura de arranque del aceite del compresor y pueda lubricar correctamente. Sí, eso sí lo entiendo, que para eso es la función. Sí. Oh, ok. Sí, muchas veces algunos de ese tipo de componentes de protección a veces no llegan a marcarse como códigos de autodiagnóstico o solamente se quedan en la tarjeta inversor y vienen marcados solamente en la tabla de códigos de diagnóstico para la tarjeta inversor. Ah, ok. Bueno saber eso. Sí, correcto. Muy bien. Pues bueno, vamos a pasar a nuestra evaluación. Igual les vamos a pedir por favor que ingresen al Kahoot. Ya está en ya está en el chat. Ahí pueden encontrar lo que es la liga para el Kahoot. Ya Jesús nos apoyó por ahí compartiéndola. La vuelvo a compartir. Para que por favor puedan ir ingresando y puedan estar viendo la evaluación, por favor. Si alguien tiene alguna otra duda, pregunta, que ya no sea de la evaluación. Recuerden, la evaluación es a través del Kahoot. Les va a pedir su correo electrónico, su nombre y con ello se van a poder registrar. Y bueno, por ahí tenemos algunos resultados de evaluaciones que no han sido aprobadas, ¿sí? por algunos de ustedes, los participantes. Se les va a estar enviando a través de un correo de MAVE para realizar nuevamente su evaluación y poder aprobar los módulos y con ello, pues al final de las sesiones, de las otras 2 sesiones que nos hacen falta, puedan recibir su acreditación. ¿Vale? Entonces, a los que no hayan aprobado o hayan cumplido con el porcentaje de aprobación, se les estará enviando nuevamente la evaluación, ¿sí? A través del correo para que la tengan disponible y ustedes la puedan estar realizando. Para que por favor lo tengan al pendiente y puedan estar revisando su correo electrónico. Sí, adelante, Víctor. Dice que error code 38 cuando quiero hacer el Kahoot. ¿El Kahoot? A ver, Sí. vamos a ver. ¿Alguien más le presentó el mismo problema? ¿O alguien sí ya pudo ingresar?
Ah, pues a mí sí me dejó entrar. Porque yo tengo la aplicación descargada y de todas maneras, nomás aparece mi nombre. Okay. ¿Y si le puedes dar a actualizar? A ver si te deja. Actualizar. Nomás aparece el nombre Pedro García, no aparece lo mismo. Lo voy a cancelar. Por favor. Espero que no. 55, 73. Ok, módulo 6. Ya tengo aquí 1, 2, 3, 4, 6. Sí, ya están haciendo su evaluación. Muy bien. No, a mí me sigue apareciendo lo mismo. ¿La podrán hacer directo desde en Google? Igual. Entrar a Safari, copian la liga del chat, se van a Safari o a Google Chrome y desde ahí hacerlo. Ok, déjalo intento. Por favor. Te confirmo, Rochín, van ahorita 7 personas que lo están haciendo. Ok, perfecto. Ok, por aquí Shamir nos confirma que ya quedó su evaluación. Listo. Pues muy bien. Con eso prácticamente terminamos nuestra sesión. Nada más queda la evaluación de satisfacción. Los que no la han realizado, por favor, nos ayuden a contestarla. Y si no hay dudas, preguntas, con eso terminamos nuestra capacitación del día de hoy. Los esperamos la siguiente semana. No sé si tengas algo más que comentar, Jesús. No, listo. Pues agradecerles por su tiempo y ya saben, aquí estamos para servirles y esperemos vernos la próxima semana. ¿Vale? Muchas gracias. Claro que sí. Buen día. Gracias a todos, que tengan muy buen día. No me deja. No sé, pues es lo que estoy tratando de ver.